¿Alguna vez has imaginado cómo era la vida de un faraón egipcio? O mejor aún, ¿te has imaginado en una posición de poder tan alta? ¿Quisieras vivir en un palacio majestuoso y ser tratado como un semidios? La vida de un faraón en el antiguo Egipto era una amalgama de poder, lujo y responsabilidad divina. Estos gobernantes supremos, considerados descendientes de los dioses, lideraban una sociedad altamente estructurada y jerárquica. Hoy te presentaremos una visión más detallada sobre su fascinante estilo de vida. Bienvenidos al tesoro de Cleopatra. La extravagante educación que recibían, la educación y el asesoramiento de los faraones en el antiguo Egipto eran aspectos críticos de su formación y gobierno. Los futuros faraones recibían educación formal que incluía lectura, escritura, matemáticas y conocimientos sobre historia y ciencias. Los sacerdotes, escribas y maestros eran responsables de impartir esta educación, pero no solo eran entrenados en ciencias, sino también en artes bélicas, es decir, había entrenamiento militar. Dado el papel militar del faraón como líder supremo y comandante en jefe, se proporcionaba entrenamiento militar. Los jóvenes príncipes podían aprender estrategias militares, manejo de armas y tácticas de combate. Y como si dominar las ciencias, pelear y dirigir una nación fuera poco, también se les exigía conocer varios idiomas. Los faraones debían ser políglotas. A menudo, se les enseñaba a hablar varios idiomas para facilitar la comunicación con diversas comunidades dentro y fuera de Egipto. Junto a ellos, había un equipo de asesores, los cuales iban desde consejeros reales, sacerdotes y adivinos, escribás, comandantes militares y algunos miembros de la familia real que formaban parte del gobierno. Preparación y ascenso al trono. Empezaremos por el punto del ascenso al trono. Esto era la forma en la que obtenían el poder de Egipto, lo cual no siempre era de carácter hereditario, sino que a veces se llegaba a este puesto de poder político tan importante a través de alianzas, o en su defecto, a través de grandes conquistas. La ceremonia de coronación de un faraón en el antiguo Egipto era un evento altamente ritualizado y simbólico, marcado por una serie de procedimientos sagrados y tradiciones, empezando por la purificación, donde se limpiaba su alma a través de una ceremonia con agua sagrada y aceites especiales. Seguido de esto, la ceremonia tenía un protocolo para conectar con los dioses en un templo sagrado, ofreciendo ofrendas por parte del nuevo líder de la nación. Finalmente, el faraón recibía insignias y símbolos que mostraban su verdadera autoridad. Luego de esto, se mostraba en desfiles reales a las personas, para que veneraran su figura como el nuevo ser humano que podía estar más cerca de los dioses egipcios. Palacios y residencias reales. Los palacios y residencias reales de los faraones egipcios eran estructuras impresionantes que reflejaban la opulencia y la majestuosidad de su estatus como gobernantes divinos. Eran construcciones imponentes con arquitectura grandiosa. Utilizaban columnas, pórticos y amplios patios, con detalles arquitectónicos que reflejaban la estética egipcia. Estos complejos palaciegos se encontraban típicamente cerca de los centros urbanos y de importancia política, aunque algunos faraones también tenían residencias en lugares estratégicos a lo largo del Nilo. Estos eran construidos con materiales de alta calidad, como piedra caliza y granito. Las paredes y columnas a menudo estaban decoradas con relieves, jeroglíficos y esculturas que representaban al faraón y escenas de su reinado, o sea, todo lo que fuera necesario para resaltar la grandeza del mandatario. Las joyas y las vestimentas. Las joyas y vestimentas de los faraones egipcios eran elaboradas y ricamente ornamentadas, reflejando su estatus elevado y su conexión con lo divino. Los faraones lucían collares elaborados hechos de cuentas de piedras preciosas, como lapislázuli, turquesa y cornalina. Algunos de estos collares presentaban amuletos protectores y símbolos religiosos. A su vez, el faraón usaba diademas y coronas como símbolos de su autoridad. La corona Shent, que combinaba las coronas del Alto y Bajo Egipto, era particularmente importante durante ceremonias de coronación. Además, también se le colocaba el uraeus, una serpiente sagrada. Era una joya que debería estar en la frente del faraón. Por parte de la ropa, los faraones vestían túnicas y togas finamente tejidas con telas lujosas como lino o algodón. Estas prendas podían estar decoradas con bordados, patrones y detalles dorados. Se usaban tiaras y cinturones ornamentados para resaltar la vestimenta del faraón, los cuales a menudo presentaban detalles preciosos y símbolos religiosos. Las sandalias eran de cuero y estaban decoradas con detalles dorados, y su calzado siempre tendría detalles que hacen alusión a algún dios egipcio.
incluso en actos ceremoniales, donde la única diferencia era el uso de una capa o un manto elaborado, las cuales podían tener bordados intrincados y detalles de oro. Algo muy peculiar en la apariencia faraónica era el maquillaje, especialmente col, alrededor de los ojos, siendo este una especie de delineado muy marcado, el cual se popularizó gracias a los faraones. Los banquetes y la alimentación. Los banquetes y la alimentación de los faraones en el antiguo Egipto eran eventos significativos que combinaban la indulgencia gastronómica con simbolismos religiosos y sociales. Los banquetes de los faraones ofrecían una amplia variedad de alimentos, incluyendo carnes, pescados, frutas, panes y verduras. En estos se utilizaban especias y hierbas para sazonar los platos, y se ofrecían vinos y cervezas. Los banquetes se celebraban en salones especiales dentro de los palacios reales, con mesas y asientos elaboradamente decorados. La disposición de los comensales seguía una jerarquía, con el faraón ocupando un lugar central. Y antes de sentarse a la mesa, los participantes en el banquete realizaban un ritual de lavado de manos. Esto no solo tenía un propósito higiénico, sino que también tenía connotaciones purificadoras y rituales. No todos tenían acceso a estos banquetes. Los invitados eran selectos y solían incluir miembros de la familia real, altos funcionarios y sacerdotes. Los banquetes de los faraones no solo eran eventos culinarios, sino también expresiones de poder, estatus y conexión con lo divino. La comida, la bebida y el entretenimiento se combinaban para crear experiencias opulentas y significativas en la vida de los faraones y su corte. Los sirvientes y los esclavos del faraón. La vida de los sirvientes y esclavos en el antiguo Egipto estaba fuertemente influenciada por su estatus social y su papel en la sociedad. Los sirvientes desempeñaban una variedad de roles, desde sirvientes domésticos hasta asistentes personales del faraón, mientras que los esclavos, en su mayoría, realizaban trabajos manuales, como la construcción de monumentos, la agricultura y otras tareas pesadas. Había una jerarquía entre los sirvientes, y sus responsabilidades y estatus variaban según la posición que ocuparan. Por una parte, los esclavos estaban en lo más bajo de la jerarquía social, y generalmente tenían menos libertad y derechos. Esto permitía que los sirvientes que trabajaban en los palacios reales podían vivir en áreas cercanas a las residencias del faraón, mientras que los esclavos a menudo vivían en condiciones más modestas y podían residir en alojamientos provistos por los empleadores. Sin embargo, ninguno de ellos era poco importante, al contrario, pues los sirvientes y esclavos desempeñaban un papel crucial en el funcionamiento de la sociedad egipcia, contribuyendo a la construcción de monumentos, el mantenimiento de residencias y la realización de tareas esenciales. Algunos sirvientes tenían funciones más destacadas, como escribas, que desempeñaban roles administrativos. Los lujosos jardines de los faraones eran espacios cuidadosamente diseñados y cultivados, con una variedad de elementos que reflejaban tanto la estética como la simbología egipcia. A menudo tenían un diseño geométrico con senderos ordenados, canales de agua y áreas ajardinadas simétricas. Esto es porque la geometría simbolizaba el orden cósmico y la armonía, principios fundamentales en la cosmovisión egipcia. El agua era un elemento esencial en los jardines. Se construían estanques y canales para proporcionar agua para riego y crear un ambiente más fresco y agradable. A veces, se utilizaban fuentes y sistemas de irrigación sofisticados, lo cual era bastante avanzado para la época. Algunos jardines estaban asociados con templos y eran utilizados para ceremonias religiosas y rituales. La conexión entre la naturaleza y lo divino era una parte importante de la cosmovisión egipcia. Incluso, en algunos casos, se incluían esculturas de animales y estatuas decorativas en los jardines. Estas esculturas representaban la fauna local y a menudo tenían significados simbólicos. Quizá por eso asociamos algunas razas de gatos con la cultura egipcia. Los monumentos post-mortem. ¿Será esta una construcción alienígena? Pues, aunque no sabemos quiénes la construyeron, lo que sí sabemos es que este era el lugar donde descansaban los cuerpos de los faraones luego de pasar a otro plano, con los dioses egipcios, como se creía en aquella cultura. Las tumbas reales de los faraones egipcios eran monumentos impresionantes y complejos, destinados a servir como lugares de descanso eterno y a preservar la memoria y el legado del faraón. La forma más conocida de tumbas reales en el antiguo Egipto son las pirámides, siendo estas construcciones masivas,
con una base cuadrada y 4 lados triangulares que convergían en un punto cumbre. Las tumbas reales no eran solo pirámides, incluían complejos funerarios con templos, patios, estatuas y otros edificios asociados. Estos complejos tenían un diseño planificado y simbólico. Las pirámides tenían corredores y pasillos internos que conducían a la cámara funeraria principal. Estos pasajes estaban a menudo equipados con trampas y obstáculos para proteger el interior de la tumba y así evitar que se robaran el cadáver de su máximo mandatario. Algunas tumbas tenían pasajes descendentes y ascendentes, que simbolizaban el viaje del faraón hacia el inframundo y su ascenso a la vida después de la muerte. Además de esto, se componía de una serie de cuartos, como la capilla de ofrendas, donde los sacerdotes y familiares podían realizar rituales y ofrecer alimentos y objetos al espíritu del faraón. Las paredes de estas tumbas estaban adornadas con inscripciones y textos religiosos que proporcionaban instrucciones para el viaje del faraón al más allá. Estos textos a menudo incluían el libro de los muertos y oraciones dirigidas a deidades protectoras. Pero no solo era un lugar para dar descanso eterno a un faraón, sino que también era un lugar para esconder tesoros. Las tumbas a menudo contenían tesoros funerarios, como joyas, estatuas, utensilios y objetos personales, destinados a acompañar al faraón en la vida después de la muerte. Las tumbas reales de los faraones egipcios eran monumentos colosales que reflejaban la importancia de la vida después de la muerte en la religión y la cultura egipcias. Cada elemento, desde la forma arquitectónica hasta la decoración y los textos religiosos, tenía un propósito específico en el viaje del faraón hacia la inmortalidad. Ahora que sabes todo esto sobre los faraones egipcios, ¿aún quisieras vivir como uno de ellos?